Algunos crímenes no se desvanecen con el tiempo, simplemente se esconden, enterrados en las esquinas donde incluso el silencio los olvida, pero cuando regresan, dejan atrás solo cuerpos, y preguntas que no se les piden respuestas, sino justicia, una sonrisa de papel, una disculpa pendiente, y una venganza que simuló durante 15 años largos. Esta es la historia de los suplientes de papel, empapado en sangre, una sola cosa, realmente lo hicieron. Hay una melancolía tácita que cubre la costa inglesa en el agarre del otoño, una especie de elegancia triste que se filtra en las piedras, el mar, y el alma. Los cielos giran el color de la vieja lata. Las nubes arrastran sus barrigas bajas como si susurraran secretos antiguos, a las olas de abajo. Los turistas desaparecen con el último cono de helado, y lo que queda es el silencio vasto, reconfortante y profundo. Había regresado de Argentina buscando precisamente esto: quietud. Una pausa, imaginé largas caminatas junto al mar, la sal me besando las mejillas, y quizás las noches de brandy, ajedrez y el calor de los recuerdos que se desvanecen. Londres me dio la bienvenida con una llovizna fría, y la comodidad familiar de los techos altos de mi club, y las sillas de cuero desgastadas. Ni siquiera había terminado mi primer vaso de jerez cuando el teléfono chilló, un grito brusco, que destrozó la calma, como un disparo en una catedral. Tan pronto como levanté el receptor y escuché esa voz inconfundible, sazonada de precisión belga y urgencia emocional, supe que el descanso me había abandonado. Mon ami, estás de vuelta y sin embargo no me dices nada. Esto, Hastings, es imperdonable. Las palabras de Poirot cayeron con florituras teatrales, su indignación sincera pero conmovida de afecto. Sonreí a pesar de mí mismo, diciéndole que acababa de llegar, pero él por supuesto ya lo sabía, gracias al coronel Marchbanks, un hombre cuyo cariño por la comida solo es igualado por su incapacidad para guardar un secreto. Debes escuchar, presionó Poirot su voz afilada. Hay una situación, como dice el inglés, lo más peculiar. Debes abandonar todos los planes, de inmediato. He sido convocado a Limehaven. Ha habido un asesinato. La palabra me golpeó como un toque de agua de mar. Asesinato, repetí, mientras mi visión de ociosidad pacífica se disolvía al instante. Poirot no se detuvo. Una viuda, Madame Eleanor Blackwood, encontrada estrangulada en su casa, sin entrada forzada, puertas cerradas, pero lo más inusual, Hastings, junto a su cuerpo, alguien colocó un cisne, hecho de papel, doblado con elegancia, con intención. Las imágenes se alojaron en mi mente, el contraste de la carne sin vida y el delicado origami, muerte y arte entrelazados. Ya estaba buscando mi abrigo antes de darme cuenta. Horas después, me senté frente a él en un carro pulido de primera clase, mientras las pistas de acero cantaban debajo de nosotros, llevándonos más lejos de la comodidad, y más profundos en el enigma. Afuera el campo se desdibujaba en campos brumosos, por dentro Poirot se sentaba erguido, ojos brillantes, bigote impecable, garabateando notas en un pequeño cuaderno con una calma enloquecedora. Dime todo, insté. Cerró el cuaderno con gracia deliberada. Fue descubierta por su criada ayer temprano, estrangulada, rápida y eficientemente. No había signos de lucha. Las puertas estaban cerradas y las ventanas aseguradas, excepto las puertas francesas que conducen a la terraza. Fueron encontradas entreabiertas. Sin embargo, la criada jura que las cerró. Fruncí el ceño. Entonces, un misterio de habitación cerrada. Mais non, no exactamente. Las puertas desbloqueadas introducen dudas, pero la precisión, la rapidez, el momento, el detalle, hablan de planificación. Esto no fue un crimen pasional. Golpeó sus dedos juntos. Y el cisne, puede ser una firma, o tal vez un mensaje, algo que solo el asesino y la víctima entenderían.
Mientras el tren se extendía hacia el sur, el paisaje cambió de piedra gris a acantilados de tiza, que se elevaban como olas congeladas sobre un mar oscuro y turbio. Limehaven apareció como un sueño medio recordado presente, pero extrañamente eliminado del tiempo. El Grand Atlantic Hotel se alzaba centinela sobre el puerto, sus ventanas mirando como ojos tranquilos. El viento aullaba a través de sus aleros, con la voz de algo viejo e inquieto. Apenas habíamos registrado cuando un hombre alto, curtido por el clima, se nos acercó en el vestíbulo. Inspector Finch, su piel enrojecida por años de viento costero, sus hombros cargados con el peso de una ciudad inestable. Monsieur Poirot, dijo, dándole la mano con cautelosa esperanza, estamos agradecidos, de verdad, este caso nos ha sacudido. La gente está asustada, no solo por la muerte, sino por lo que sugiere. Hay algo aquí fuera, algo teatral. Sus ojos se movieron hacia mí. No solo un asesinato, señor, una actuación, y todavía no hemos descubierto el guión. Nos llevó a una sala de estar aislada donde todo el peso del caso comenzó a asentarse a nuestro alrededor, como niebla que se reúne densa, persistente, llena de preguntas que se negaban a permanecer enterradas. Nadie en la ciudad podía recordar una sola alma que hubiese hablado mal de Eleanor Blackwood. Había sido el tipo de mujer que se admira en silencio, un pilar en cada evento caritativo, su presencia suave pero inquebrantable, como la marea que se mueve contra las rocas de Limehaven. 12 años viuda, había elegido la soledad no por amargura, sino por resolución tranquila, viviendo modestamente en su cabaña costera cubierta de hiedra, su vida en un ritmo suave, roto solo por las visitas diarias de su criada, quien se iba antes de la noche, y nunca se quedaba después de que las sombras crecieran. Sin embargo, ahora, la quietud que había cultivado yacía destrozada, reemplazada por un silencio empapado de horror. Poirot se sentó escuchando. Sus ojos no solo observaban, disecaban cada palabra pronunciada por el inspector Camden, quien detallaba cómo se descubrió su cuerpo, sentada en su sillón favorito, una bufanda de seda pálida brutalmente envuelta alrededor de su garganta, la vida huida de sus ojos, pero sin un solo elemento en la casa que pudiera asociarse con esa pieza en particular. Extranjero, señaló Poirot suavemente sin mirar hacia arriba. Introducido. Le pregunté por el cisne de papel. Camden asintió sombríamente, y desde un sobre de evidencia lo retiró, un origami frágil, doblado a mano, no más grande que una caja de fósforos, blanco como hueso blanqueo arrugado con una precisión magistral. No era solo papel, era un mensaje. Poirot lo tomó suavemente. Sus dedos se movían como si manejara un artefacto demasiado sagrado para perturbar. Lo giró de un lado a otro, luego se lo llevó a la nariz. Hay un aroma femenino, pero decidido, susurró. Sal. Sí, pero más que el mar. Algo infundido. Camden confirmó lo mismo. Su médico forense describió el olor como una reminiscencia del océano, pero condensado, intensificado, como el aire marino atrapado en una botella. Los ojos de Poirot brillaron. Pero estamos al lado del mar. Esto se ha quitado, quizás destilado. Alguien quiere que huela el océano, donde no debería estar. Se hicieron arreglos para visitar la escena a primera hora, esa noche, en el comedor del hotel, con dimensiones elevadas y lámparas antiguas. Poirot apenas tocó su comida. Criticó la sopa por carecer de claridad y textura, elogió al pescado, pero lo masticó mecánicamente. Su mente no estaba en la mesa, ya rodeaba la escena del crimen como un halcón. Afuera, las ventanas reflejaban la luz de las velas, ocultando la tormenta que se aproximaba. Más tarde, en nuestras habitaciones, lo vi alinear sus artículos de tocador sobre el tocador, cada objeto colocado con perfección deliberada. Su peine con mango de plata se ajustó y reajustó, hasta que se sentó en un ángulo recto impecable.
Hay un escalofrío, Hastings, murmuró, sin mirarme, no del mar, sino de lo que está detrás de este acto. No es solo el cisne de papel, es la intención, el momento. Este no es un crimen de pasión, es arquitectura. Hizo un gesto hacia la ventana oscura, donde el canal se estiraba sin ser visto, más allá del vidrio. Hay una tormenta, mon ami, y hablo no solo del clima. Esta es una orquestación. El asesinato es simplemente una nota en una sinfonía que aún no se ha escuchado. Traté de desestimar sus palabras con risas nerviosas, pero él volvió la cara. Cuando has visto tanta maldad como yo, Hastings, comienzas a olerla, como la pudrición tras la pintura fresca. Este cisne de papel es un heraldo, un símbolo, una advertencia, tal vez. Marque mis palabras, Madame Blackwood fue elegida, y ella no será la última. Esa noche, no pude dormir. El viento rasgó las ventanas como dedos desesperados, y en algún lugar del antiguo hotel, una puerta se estrelló con un golpe lo suficientemente fuerte como para detener mi corazón. Las palabras de Poirot resonaban en mi mente. Se acerca una tormenta. No se había equivocado, solo que ninguno de nosotros comprendía aún cuán cerca estaba ya esa tormenta. Su sombra no caía del cielo, sino del corazón de Limhaven. Y cuando llegó la mañana, con esa misteriosa quietud que a menudo sigue a una tormenta violenta, encontré a Poirot ya despierto, diseccionando un huevo suave como un cirujano. Le confesé una noche inquieta. Él asintió, sí, pero no fue solo el viento lo que me molestó, fue lo que pudo haber venido con él, en su aullido. Antes de que pudiera responder, el inspector Camden entró en el comedor, su rostro, pálido, sus labios, presionados. Ha habido otro, dijo en voz baja, inclinándose, Vivian Morton, encontrada en su cabaña por su jardinero, a 2 millas de la ciudad. El mismo método, y, dudó, Poirot no se estremeció. Otro cisne. El lento asentimiento de Camden fue toda la respuesta necesaria. La niebla de la mañana todavía se aferraba a los setos como secretos susurrados. Cuando llegamos a Rosemere Hollow, una cabaña apartada con hiedra, ubicada debajo de un dosel de glicinias que ahora temblaba, en un viento que se sentía mucho más frío de lo que debía. Un agente estaba de guardia, su uniforme demasiado crujiente, su postura, traicionaba los nervios, y más allá de él, un grupo de curiosos aldeanos se reunía como polillas a una llama, murmurando fragmentos de especulación. Dentro del jardín, acordonado por los delgados marcadores de hilo y la policía, el cuerpo de la señorita Eloise Harrington había sido descubierto solo unas horas antes, reclinada de forma no natural en un banco de hierro forjado desteñido, oscurecido por las hortensias florecientes. Aunque el cuerpo ya había sido retirado, la impresión quedó atrás, un contorno contorsionado, una leve mancha de sangre, y el inconfundible sente de agua salada mezclada con algo extrañamente químico, lingered en el aire como un fantasma. Y allí estaba nuevamente, una sola grulla de papel, plegada con meticulosa precisión, colocada con un cuidado misterioso, al lado de donde se habría caído su mano. Entonces, los pájaros regresan, murmuró Beren, su voz baja y quebradiza, mientras se agachaba para examinar el lugar. Su aliento se apestaba. ¿Estrangulación?, pregunté en voz baja. Ella asintió, su mirada fijada en el delicado contorno de moretones que había oscurecido la fotografía tomada antes. Las mismas marcas de ligadura, casi idéntico al caso de Withers, agregó. El interior de la casa ofrecía poca comodidad, cada habitación, prístina, casi antinatural, llena de telas florales no coincidentes, fotografías blanqueadas por el sol, y el aroma de lavanda y tinta. En el estudio, donde el escritorio enfrentaba un mar gris e interminable, Beren se detuvo más tiempo, rastreando sus dedos enguantados a lo largo del borde de un cuaderno abierto, lleno de líneas ordenadas de escritura a mano,
y pensamientos a medias. Ella sabía algo, susurró, sus ojos se estrechaban ante una frase en círculos, lo volví a ver cerca de los acantilados, la estantería cercana mostraba rastros de perturbación, un volumen ligeramente fuera de lugar, una leve mancha en el estante de abajo, no había signos de entrada forzada, ni signos de lucha, aparte de un solo jarrón volcado, sus flores, marchitas, sus tallos, rotos. Ella confió en ellos, o fue tomada completamente por sorpresa, murmuró Beren. Desde la cabaña, rastreamos sus movimientos finales conocidos, el tendero recordó su compra de peras, la farmacéutica dijo que parecía distraída, haciendo preguntas sobre sedantes, pero fue el propietario de la polvorienta librería en el borde de la ciudad, un hombre frágil con ojos llorosos, quien recordó algo más extraño. Ella pidió un libro sobre venenos, dijo, con las manos temblando, pero no de esa manera, estaba asustada, seguía mirando hacia la puerta. Las entrevistas con vecinos la pintaron como solitaria, meticulosa, y extrañamente ansiosa durante el último mes. Su jardinero, el señor Talbot, afirmó que recientemente había preguntado sobre la instalación de nuevas cerraduras, y habló de alguien del pasado que regresaba. Sin embargo, nadie podía nombrar esta sombra, y aún así, ese pájaro de papel doblado, demasiado exacto, demasiado decidido, marcaba el caso como una firma, dejada en tinta, sin sangre. Este asesino, dijo Beren, por fin, mientras nos quedábamos con vistas al banco una vez más, no solo asesina, actúa, y hasta que entendamos el significado de esta actuación, no podremos detenerlo. Su voz fue llevada por el viento, tragada por el rugido del mar distante, donde la verdad ahora se desplazaba como madera flotante, evasiva, esperando ser desenterrada. La campana sobre la puerta de la botica dio un tintineo quebradizo, al entrar en el frío silencio de la calle, y por un momento sin aliento, el aire mismo pareció detenerse, como si incluso el viento hubiera tomado nota de lo que el boticario había dejado escapar, en un susurro contenido, y con una mirada nerviosa hacia la ventana, no un seguimiento directo, afirmó, pero un hombre se había quedado cerca, paseaba en arcos vacilantes, su cojera, inquietante, más una influencia desarticulada que una lesión, como algo roto dentro de él, que nunca se había curado muy bien. Su sombrero, un viejo trilby, se bajaba, oscureciendo su rostro, pero el comerciante habló de una peculiar inquietud, del tipo que se aferra a la piel, como la niebla húmeda. Pritchard no hizo ningún comentario entonces, pero atrapé el parpadeo en su ojo. King, calculando instantáneamente alerta, como si alguna cuerda invisible hubiera sido arrancada en su mente. Cuando regresamos a la posada, la atmósfera había cambiado, el cálido vestíbulo con paneles de madera ahora tenía una carga de urgencia. El inspector Carroway se puso de pie esperando, el sudor oscureciendo el collar de su abrigo, su expresión apretada con algo entre frustración y revelación. Sin decir una palabra, nos hizo un gesto para que lo siguiéramos, lo que nos llevó a la tenue sala de lectura, donde se demoraba el aroma de los libros antiguos y el tabaco. Allí, sobre el cuero agrietado de una vieja otomana, yacía una sola página de papel de escritura de marfil, sin sobre, sin saludo, más allá de lo que fue garabateado en la parte superior en un delicado pero tenso guión. Querida Lilian, no puedo ignorar los terribles informes de Harrowby. La muerte de Eleanor, tan extrañamente como la pobre Isabel, me deja insuficiente con Dredd y White Hart, y eso fue todo, sin punto final, sin adiós, como si lo que llegó después hubiera sido arrebatado de su mano a mitad de pensamiento por algo invisible y violento. Pritchard tomó la carta con reverencia, con las puntas de los dedos en el borde, como si pudiera desintegrarse bajo el manejo áspero, los ojos reducidos mientras leía, y releía las palabras, no solo absorbiendo la tinta,
sino midiendo el peso de lo que no se había dicho. 2 mujeres, murmuró, más para sí que para nosotros, 2 ciudades, 2 historias inacabadas, y ambas terminando en el mismo muro invisible. Carroway nos informó que Lillian, la receptora de la carta, había sido ubicada en la bahía de Whitcombe, pero su hogar fue hallado vacío, su paradero desconocido. Sus vecinos afirmaron no haberla visto en días. Cuando el inspector partió con una promesa tensa de mantenernos informados, cenamos en casi silencio esa noche. Los débiles tintineos de los cubiertos sonaban antinaturalmente fuertes contra el gran silencio. Pritchard fue retirado, la batería de sus dedos contra la servilleta traicionaba la tormenta acelerada en su mente, siempre el mismo ritmo, cuando sus pensamientos superaban sus palabras. 1 y 2, 3, pausa. 1 y 2, 3, pausa. Luego finalmente habló, su voz, baja y segura. No se trata de las muertes individuales, Hastings, es la coreografía. Cada acto realizado con cuidado, la misma presión en la garganta, la misma grulla de papel, colocada así, y ese débil y médico olor de sal y yodo, como si el asesino limpiara la memoria de lo que ha hecho. Lo miré, la comida olvidada en mi plato, inquieto por la calma certeza en su tono. No solo está dejando pistas, dijo, está dejando una invitación, un diseño. Esa noche incapaz de dormir, yacía en mi cama. La luz de la luna se derramaba, delgada y plateada, sobre la alfombra, mientras las olas afuera rodaban en ritmos lentos y deliberados, que hacían eco como el pulso de una mente oculta bajo la piel del agua. Mis pensamientos se agitaron, enganchados una y otra vez en las palabras finales de Pritchard. Ningún patrón no tiene sentido. Si trazas las líneas de tinta lo suficientemente lejos, siempre explican algo. El viento sacudió suavemente el pestillo de la ventana, y por un momento, casi pude verlo. En algún lugar, en la fría oscuridad, alguien estaba doblando otra grulla con precisión quirúrgica, preparando su próximo acto, bajo las estrellas indiferentes. Y siempre, junto al mar, ha habido otro, anunció Finch desde la sombra, su voz atravesando el silencio de la mañana como una cuchilla, y sin esperar reacción, agregó, Clara Whitlow, escultora, vivía sola, en la cabaña del portero del faro, cerca del Southern Bluff. El mismo método, la misma firma. Un estremecimiento me atravesó, pero Pritchard permaneció quieto. La única traición de emoción fue el débil endurecimiento de su agarre en la taza de té, que apenas había tocado. ¿Y el cisne?, preguntó en voz baja. Finch dio un asentimiento reacio, dejado en la repisa de la chimenea esta vez, alas dobladas en reversa. No es obvio, pero el forense notó que difería, más angular, como si estuviera apurado, o tal vez, por una mano diferente. Partimos sin demora, el engrosamiento de la niebla costera al acercarnos a los acantilados, donde la casa de Clara estaba aislada, batida por el viento, la sal, y temblando con algo no dicho. La escena en el interior era inquietante en su quietud, figuras de piedra, en varios estados de finalización, abarrotaban el oscuro espacio. Sus ojos huecos atrapaban fragmentos de luz desde la ventana rota. Su cuerpo había sido movido, pero el contorno en el suelo de madera permanecía, tiza y sangre mezcladas como las secuelas de un ritual silencioso. Descubierto por un niño local, trayendo peces, murmuró Finch, el pobre muchacho está histérico. Pritchard, sin inmutarse por los susurros de la muerte, se movió lentamente por la habitación, observando cada detalle con precisión quirúrgica. La forma en que el cincel yacía más allá del alcance, el rastro de algas cerca del hogar, el reloj agrietado, congelado a las 10:14, luego se detuvo, frunciendo el ceño ante una estantería donde había sido derribada una pequeña figura de una grulla. No es papel, murmuró recogiéndola, cerámica, pintada a mano. Sus ojos se entrecerraron.
Fue advertida. Visitamos los cuartos privados de Clara a continuación, una habitación estrecha en la parte trasera de la cabaña, donde bocetos abarrotaban las paredes, muchos representando mujeres sin rostro, paradas cerca del mar. Pero fue un cajón abierto lo que llamó la atención de Pritchard. En su interior yacía una carta amarillenta, dirigida simplemente a Meno. La tinta se había corrido por la humedad, pero fragmentos eran legibles. Dijeron que estaríamos a salvo, que nadie recordaba a Black Hollow. Pritchard giró bruscamente hacia Finch. ¿Has oído hablar de eso? Finch parpadeó. Black Hollow. Eso fue hace mucho tiempo. La escuela abandonada cerca de Dunwich. El deslizamiento de tierra enterró la mayor parte de ella. Hizo una pausa, pensando. Hace 15 años. La expresión de Pritchard se agudizó, como luz capturada en cuchillas, y sin embargo, los fantasmas caminan todavía. En la posada esa noche, un paquete nos esperaba, recortes y registros que Pritchard había solicitado silenciosamente. Mientras los desplegaba, la historia se desarrollaba en fragmentos escalofriantes: un internado de niñas, sumido en escándalo, una directora ahogada, susurros de una sociedad secreta entre las estudiantes, iniciales que se repetían a través de artículos como un canto. 4 mujeres, murmuró Pritchard, vinculadas por un evento que intentaron enterrar. Ahora alguien cava, una por una. Tocó un mapa donde ahora se quemaban 3 puntos rojos, cada uno marcando una vida extinguida. Las fechas también formaban un patrón. Menos días entre cada muerte. Exactamente. El asesino no solo está castigando, dijo con los ojos endurecidos. Está contando hacia atrás. Miré el recorte final. Una palabra estaba rodeada en tinta roja. La reunión. Y una sola pregunta resonó en mi mente, escalofriante e implacable. ¿Quién recuerda lo que debería haber sido olvidado? ¿Y por qué ahora regresa a través de alas dobladas, y silencio sin aliento, junto al mar, justo cuando el tranquilo respiro de la tarde costera se colocó en la suite del hotel como una niebla sofocante? Ararian Delby se quedó inmóvil frente al muro, que se había transformado en un campo de batalla de pensamiento, un intrincado tapiz de recortes de periódicos, fotografías desgarradas, telegramas codificados y plazos manuscritos clavados con una asimetría enloquecedora. Había estado en eso durante horas, moviéndose con la obsesiva precisión de un hombre poseído. Sus dedos de vez en cuando se detenían en ciertos detalles, como si intentara extraer secretos enterrados en tinta y polvo. Los patrones Sean, dijo finalmente con una voz baja y eléctrica, han comenzado a susurrar, pero ahora, están empezando a gritar. Levanté la vista desde mi asiento, cerca de la ventana empapada de lluvia, donde el periódico que fingía leer yacía arrugado en mi regazo olvidado. De todos modos, lo había estado viendo más que leyendo. Este detective cuya mente operaba como una caja fuerte cerrada, girando en silencio hasta que los vasos se alineaban. ¿Qué están diciendo?, pregunté con cautela. Se volvió hacia mí, los ojos brillantes con una claridad febril. 3 mujeres, todas estranguladas con un cordón de seda, todas encontradas con un fénix de origami carmesí, no un cisne, como insiste la prensa. No es serenidad lo que deja, es resurrección, fuego, cenizas, renacimiento. No está borrando el pasado Sean, está tratando de levantarlo de entre los muertos. Señaló una fotografía quemada por los bordes, clavada cerca del centro del caos. ¿Y los asesinatos?, pregunté, acercándome. 10 días de diferencia, no 9, nos equivocamos. El tiempo de muerte de la primera víctima fue registrado mal, por casi 14 horas. Eso lo cambia todo. El patrón se mantiene si corregimos esos errores. Me incliné hacia adelante. Afuera la tormenta se hinchó como un latido. Entonces la próxima víctima será tomada hoy, antes de que la luna llegue a su ápice.
Se movió hacia una pila polvorienta de documentos antiguos, y recuperó un conjunto de sobres descoloridos, marcados Rabin Institute for Exceptional Girls Nainital, 2005. Las 3 víctimas estuvieron allí, el mismo año, el mismo ala de dormitorio. Tengo cartas, listas de inscripción, muestras de escritura a mano con referencia cruzada. Las conexiones son reales. ¿Pero cuál es el motivo?, pregunté inquieto. Sacudió la cabeza lentamente. No, algo más íntimo. No se trata de odio. Se trata de memoria. Alguien está reviviendo ese fuego, reescribiéndolo, y ahora el guión del asesino exige una escena final. En ese momento preciso, un golpe agudo destrozó la tensión, como vidrio estallando. El inspector Armand Kapoor irrumpió, sin aliento y pálido. Otro ataque. Sobrevivió Shalini Roy, historiadora local, vive sola por los acantilados. En cuestión de minutos, corríamos por caminos costeros sinuosos. Los neumáticos del automóvil cortaban hojas de lluvia mientras el trueno gruñía por encima. La cabaña de la señora Roy se alzaba como un centinela solitario cerca de los acantilados, las ventanas iluminadas con la débil resistencia de la luz de las velas contra la tormenta. En el interior, la encontramos sentada rígida en un sillón desgastado, un chal de lana aferrado a sus hombros, un vendaje envuelto en su garganta magullada. Su voz tembló, pero no se rompió. Estaba revisando los viejos archivos inmobiliarios. Escuché un ruido, pasos. Pensé que era mi gato. Luego, las manos, ásperas, fuertes, alrededor de mi garganta. Pero luché como el demonio. Se resbaló, le pegué con fuerza, tropezó. Huyó cuando la luz del pasillo se encendió. El rostro de Arjan se había tensado, como el hielo justo antes de que se rompa. Dijo algo. Sí. Asintió lentamente, los dedos temblando. Trató de decir mi nombre, pero tartamudeó. Bemadli, salió como Shisha, antes de rendirse y correr. Siguió un largo y terrible silencio. Arjan se dio la vuelta, mirando la oscuridad empapada de lluvia más allá de la ventana, como si algo más allá de nuestro alcance se hubiera revelado, de pronto ante él. No solo los está matando, murmuró. Los conocía, era uno de ellos, no un maestro, no un extraño, un estudiante, un niño escondido entre las niñas, un error, enterrado por el fuego y el miedo. Está matando para decir una verdad, que nadie le permitió hablar. Su voz cayó a un susurro estremecedor. Esto no es solo venganza, es una resurrección, y ya somos demasiado tarde para detener el próximo capítulo. A menos que podamos encontrar quién sobrevivió al fuego, y por qué nunca debió haberlo hecho. Y cuando el rayo atravesó el cielo con un grito, y las luces en la cabaña parpadearon, yo también lo sentí, que la tormenta allá afuera, finalmente había encontrado su reflejo dentro de nosotros, y este caso, empapado en secretos y silencio, estaba a punto de explotar en algo mucho más peligroso que el asesinato. Instintivamente ella se pasó los dedos por la gasa en la sien, un temblor sutil traicionando el recuerdo bajo su calma aparente. Realizo entrenamiento de autodefensa en el Centro Cívico de las Mujeres, dijo, su voz compuesta, pero con acero. No esperaba que me defendiera. Me retorcí en su agarre, lo golpeé con fuerza, tropezó, se soltó, creo. No anticipó la resistencia. Poirot inclinó la cabeza, una chispa de admiración parpadeando en sus ojos. Notable aplomo, madame. Ella asintió solemnemente, los ojos nublados. Habló, solo unas pocas palabras, escalofriantes. Te merecías esto. Su voz se quebró con un tartamudeo duro, luego se lanzó hacia el hierro de fuego. Finch se inclinó bruscamente. ¿Lo viste? Ella negó con la cabeza, frustración evidente. No, llevaba una máscara, algo crudo, como un calcetín sobre su rostro. Alta estatura, delgado, envuelto en un abrigo oscuro y pesado. La mirada de Poirot se agudizó. Llevaba un aroma, un rastro, tal vez.
Ella hizo una pausa, pensativa. Ahora que lo mencionas, sí, como agua de mar, no el tipo fresco, sino denso, salobre, como si hubiera salido del océano mismo. Los ojos de Poirot brillaban, sabiendo. Tras algunas consultas más, la dejamos descansar. Un agente firmemente apostado fuera de su habitación de hospital. Debemos examinar su hogar, anunció Poirot al salir. Su tono sugería que un reloj invisible avanzaba más rápido de lo que creíamos. La cabaña de Caroline Shepherd se alzaba tranquila y sola bajo un cielo encapotado, su jardín perfectamente cuidado, pero extrañamente silencioso. El pasillo mostraba señales inconfundibles de caos, un jarrón roto entre vidrios, una mesa volcada, papeles por doquier. Finch inspeccionaba el jardín en busca de huellas, mientras Poirot avanzaba como una sombra, sus ojos barriendo el interior con precisión quirúrgica. Gravitó hacia la estantería, sus dedos recorriendo los lomos con una intensidad casi intrusiva. ¿Por qué los libros?, pregunté, desconcertado. No me miró, porque mon ami, los libros susurran secretos que nadie más se atreve a pronunciar. Reflejan no las fantasías, sino la vida interior. Su mano se detuvo, tomó un volumen delgado, lo estudió medio segundo, luego lo guardó con una suavidad alarmante. ¿No deberías informar a Finch?, pregunté, inquieto. Todo en el tiempo, Hastings, murmuró. Primero pruebo una teoría. Esa noche, de vuelta en la suite de nuestro hotel, Poirot organizó un abanico de tarjetas de índice en el escritorio, como si fueran cartas del tarot. Se desplazó sobre ellas, perdido en concentración. El hombre con el tartamudeo, presioné. Podría ser el mismo que el comerciante describió viendo a Vivian Morton. La flojera en el discurso. Tal vez heridas de guerra. Quizás, dijo Poirot suavemente, reordenando las cartas con manos precisas y deliberadas. El ritmo se alinea, 9 días entre ataques, y siempre una mujer sola. Entonces debe ser el mismo hombre, dije. Poirot asintió lentamente, pero sus ojos aún tamizaban corrientes más profundas. Y sin embargo, ¿qué ata a estas víctimas? Una viuda, un maestro retirado, un retrato, y ahora la señora Shepherd, entrenada en defensa. Fruncí el ceño. No encajan juntos. No, dijo suavemente, no a primera vista, pero considere, ¿qué une a las personas mucho después de que haya pasado el momento? Memorias compartidas, instituciones, un solo verano, tal vez, o una tragedia, enterrada por el tiempo. Escuela, me aventuré, recordando los recortes en el periódico. Poirot no respondió. En cambio apiló cuidadosamente sus notas y miró hacia la ventana oscura. Mañana, Hastings, llamamos por teléfono a algunos lugares muy antiguos, y luego visitamos un nombre que sigue susurrando, en este caso Black Rock Hope. Esa noche me acosté en la cama, con la mente agitándose. Teníamos una imagen parcial de nuestro depredador, su construcción, su voz, el rango del mar. Pero ¿por qué atacaba? ¿Y por qué a estas mujeres? En la habitación contigua, escuché a Poirot moverse, el crujido de las tablas del piso, el sutil susurro de papel. Sabía que no dormiría. Nunca lo hacía, no cuando las piezas aún no encajaban. Afuera la luna brillaba como una cuchilla sobre el océano, lanzando plata sobre los acantilados más allá, los acantilados que vigilaban secretos ahogados hace mucho, pero no olvidados, y en algún lugar, debajo de esa interminable marea negra, lo sentí, la verdad se agitaba inquieta, y esperando. El sol atravesó la neblina de la mañana como un testigo silencioso que salía de las sombras, arrojando su pálida luz sobre la ciudad dormida, que aún temblaba bajo el peso de las preguntas sin respuesta, y de las verdades enterradas. El silencio en el desayuno era espeso. Cada tintineo de cubiertos sonaba demasiado agudo, demasiado preciso, hasta que el detective Rayland, con su gravedad compuesta habitual, finalmente lo rompió. Hoy, anunció, viajamos a las ruinas del pasado,
2 lugares hacen señas, los acantilados embrujados de Ashgrave Point, y los corredores olvidados del Instituto de Marrow Bay. El nombre golpeó un acorde, un escalofrío recorrió mi espalda. Marrow Bay, la misma meme que había aparecido en una carta desgarrada y quemada, hallada junto al cuerpo sin vida de Vivian Hargrove. Ese fragmento, esa sola pista, había quedado atrás como un susurro de entre los muertos. Raylan, siempre metódico, recuperó un anuario de cuero desgastado por el tiempo, de su cartera, el mismo que había sacado silenciosamente de la casa de la señora Renly bajo el pretexto de una navegación casual. Lo abrió en una página delicadamente marcada con una delgada cinta roja, revelando una fotografía desvaída de 4 mujeres jóvenes, sus expresiones solemnes, sus ojos extendiéndose sin saberlo desde un pasado que ya no deseaba permanecer enterrado. Su dedo se cernía sobre cada rostro. Evelyn Marell, tutora de literatura. Eliza Moreland, jefa de matemáticas. Cora Harwin, la vibrante pero volátil amante del arte. Y finalmente, una joven de mirada desafiante y una belleza casi embrujada, Isla Renly. Entonces Isla Carrow, una estudiante de último año, entonces ella las conocía. Susurré, incrédulo con el corazón martillando. Ella mintió. En efecto, respondió Raylan, con voz baja y deliberada. Y una mentira, mi amigo, es a menudo la puerta a una verdad más profunda. Nuestro viaje a lo largo del sinuoso camino de acantilados hacia Ashgrave Point estaba envuelto en una tensa quietud, misteriosa. El mar, abajo, rugía con una furia que parecía eterna y personal, como si también llorara por algo perdido. Cuando llegamos al punto de vista, la caída reveló una orilla irregular de roca negra, constantemente golpeada por olas que se estrellaban como el latido de algún dios olvidado hace mucho tiempo. Un lugar de belleza y peligro, murmuró Raylan, escaneando el paisaje. Aquí, las mujeres jóvenes de Marrow Bay eran traídas cada año para su fotografía ceremonial. Tal vez, la tradición era un encubrimiento del trauma. Había algo inquietante en ese lugar, como si su silencio no fuera pacífico, sino expectante. Pero no nos demoramos, condujimos, el camino abrazando la costa como un secreto tratando de permanecer oculto, hasta que por fin, llegamos a nuestro destino, Marrow Bay Institute. Una vez una gran institución sobre el mar rugiente, ahora se hallaba envuelta en hiedra y sombras, sus ventanas como ojos vacíos que observaban nuestro enfoque. Incluso en su deterioro, la estructura imponía respeto, una inmensa reliquia gótica de 3 pisos, cuyos huesos aún conservaban dignidad, a pesar de la podredumbre. Fuimos recibidos por un anciano cuidador Hollis, un hombre fantasmal, de manos insensibles, y mirada cautelosa. No queda mucho por vigilar, dijo, mientras desbloqueaba las pesadas puertas de hierro, cerrado desde hace 12 años. Los propietarios susurran que quieren convertirlo en un hotel, pero el lugar no soltará sus fantasmas. En el interior, el salón de entrada de mármol estaba velado por láminas de polvo blanco que flotaban como espectros en el aire inmóvil. Nuestros pasos resonaban con un volumen antinatural al cruzar bajo una lámpara de araña que alguna vez brilló con promesas, pero esa luz se había desvanecido hacía mucho. ¿Qué llevó a su cierre?, preguntó Raylan, mientras ascendíamos la gran escalera, sus escalones una vez pulidos, ahora desgastados. Razones financieras, dijeron, respondió Hollis, tras una pausa. Pero quienes estuvimos aquí lo suficiente, sabemos la verdad. Fue el chico Elden, Jamie Elden. Mi hijo trabajaba aquí entonces como jardinero. Jamie era solo un adolescente, ayudaba a su padre en la finca. Un día un grupo de chicas mayores quiso gastar una broma, lo encerraron en la vieja torre de la campana. Pensaron que sería divertido, pero algo salió mal. El chico, en pánico, intentó escalar,
3 pisos. Hollis se detuvo, su voz temblando ligeramente. Sobrevivió, pero apenas. Pierna destrozada, cráneo fracturado, y algo en él se rompió. Salió de esa torre con una flojera y un tartamudeo tan severo que apenas podía decir su propio nombre. La escuela lo silenció, lo llamó un accidente, pero la voz corrió. Los padres retiraron a sus hijas, y Marrowbane nunca se recuperó. La expresión de Raylan no cambió, pero vi encenderse algo en sus ojos, reconocimiento tal vez, o una certeza sombría. ¿Sabe dónde está Jamie ahora?, preguntó en voz baja. Hollis asintió. Solía ser un solitario. Vive solo, en una cabaña entre los juncos, justo después de Belmarsh Lane. No habla con nadie. Pinta cosas extrañas, he oído. No olvida, no perdona. El ambiente en la escuela parecía crecer más con cada paso que dimos. El polvo, el silencio, el aroma del tiempo, todo conspiró para recordarnos que este lugar no fue simplemente abandonado, se quedó. Las habitaciones que una vez sonaron con risas y aprendizaje, ahora eran huecas, quebradizas de desuso. En un salón de clases, una pizarra todavía tenía ecuaciones a medias, congeladas medidas. En el estudio de arte, los pinceles yacían secos y agrietados junto a lienzos que nunca habían terminado, y en algún lugar de estos pasillos olvidados, tal vez debajo de un piso o detrás de un marco de puerta podrido, demoró la semilla de todo lo que había seguido: las mentiras, el dolor, las muertes. Esto no era solo una vieja escuela, este fue el punto de origen, la herida. Y mientras nos paramos en esa ruina silenciosa, lo sentí algo invisible mirando, escuchando. La historia no había terminado, no apenas comenzaba a sangrar. Continuamos por los pasillos desiertos de lo que quedaba de Winmer Academy, una institución que alguna vez fue encantada, ahora envuelta en silencio y sombras, sus paredes peladas y ventanas cerradas que hacían eco de las voces de un pasado que nadie se atrevió a hablar. Nuestro guía, el antiguo señor Penlin, aficionado e historiador reacio, nos llevó a través de aulas sin vida y dormitorios descuidados, cada habitación una cripta para secretos olvidados. Matthews, murmuró cuando se le preguntó. Ah, sí, el muchacho que no podía caminar en línea recta, todo enredado, no podía mantener su lugar, alma pobre. Su padre lo llevó. Algunos dijeron a Portsmouth, otros dicen más, como si estuviera tratando de borrarlo, en lo que una vez había sido la oficina de la directora, ahora despojada, pero para una persistente sensación de temor, Poirot solicitó cortésmente el acceso a los registros escolares restantes. La mayoría fueron despejados cuando cerramos. Se encogió de hombros Penlin. Pero hay una bodega en la que nadie se atrevió en años. Cajas, papeles, mildado. La escalera crujió con edad y advertencia, y Penley se negó a seguir, citando rodillas viejas y fantasmas más antiguos. Descendimos solo a la humedad fría. Nuestros pasos se tragaron por la tranquilidad opresiva. Las cajas de cartón, hinchadas de la humedad, se alinearon en las paredes en pilas hundidas. Poirot y yo tamizamos décadas de detritos, ensayos al estudio que se desvanecen por el tiempo, notas escritas en papel amarillento, y notas de reunión garabateadas a toda prisa. Después de casi una hora Poirot dio una suave exclamación. Sus dedos enguantados retiraban una carpeta marcada disciplinaria confidencial. En el interior estaba el relato frágil de un truco cruel orquestado por 6 niños mayores que habían atraído a Thomas Matthews, un joven tranquilo e incómodo de 17 años, a la casa del barco por una invitación fabricada. El informe era frío, burocrático, incidente, lesiones, hospitalización. La verdad sangraba a través de las líneas. Los nombres de los perpetradores fueron firmados, reemplazados por una nota garabateada: la familia compensada. Caso cerrado. Expulsado por mala conducta, T.M. Miré, aturdido. Él fue la víctima.
susurré. Y sin embargo lo expulsaron. La voz de Poirot era sombría. Necesitaban un chivo expiatorio. Mon ami. Un niño con problemas, con un tartamudeo y sin aliados, era más fácil de sacrificar que 6 hijos de donantes. Encontramos un archivo sobre el padre de Matthews, una vez jardinero, que contenía una dirección de reenvío destenida en Portsmouth. Poirot lo copió con precisión en su cuaderno, y cuando salimos a la luz de la tarde, se detuvo, mirando sobre el mar estrellado. ¿Crees que el incidente de la casa del barco marcó el comienzo? Yo pregunté. Creo que fue la primera herida en una vida llena de ellas, murmuró. Y las heridas, cuando no se tratan, se infectan. Me atreví a la voz del siguiente pensamiento. ¿Entonces crees que Matthews volvió a vengarse de esas chicas? Poirot revisó su reloj, su rostro ilegible. Si solo el tiempo fuera tan simple, debemos volver al refugio de Lima. Le he pedido al inspector Finch que haga consultas. El viaje de regreso estaba en silencio, las nubes de tormenta se acumulaban. Un espejo para mi propia inquietud creciente. Llegamos para encontrar a Finch esperando, el peso de sombrías noticias ya colgadas en su frente. Llegas tarde, dijo rotundamente. Thomas Matthews está muerto. Suicidio. Hace un año hoy. Saltó de un ferry al canal. Dejó una nota. Dijo que los recuerdos eran demasiado. Parpadeé, incapaz de reconciliar esta revelación con la brutal precisión de los recientes asesinatos. Pero, si está muerto, ¿quién? Poirot se sentó, su mirada generalmente aguda nublada. Esa Mon ami, es la pregunta. Si el fantasma de Thomas Matthews no está inquietando a estas mujeres, entonces alguien más lo está, alguien que sabe lo que pasó, alguien que recuerda. La teoría ordenada a la que nos aferramos para desentrañar se dispersó a la vez, como papel en el viento. Afuera, la noche cayó sobre el refugio de Lima con una finalidad que se sentía siniestra, y mientras miraba a las calles oscurecidas, no pude evitar preguntarme, ¿cuántos más velos necesitaríamos levantar? ¿Cuántas mentiras se abrirían antes de llegar al corazón de este enigma ensangrentado ahora conocido solo como el papel del cisne? La mañana se desarrolló con una tranquilidad engañosa cuando la ciudad se agitó lentamente a la vida, bañada en la luz del sol dorada que fluía perezosamente a través de las cortinas de nuestra modesta posada. Pero dentro de Poirot, como siempre, algo mucho más intrincado ya estaba moviéndose, algo más frío, más calculado. Se sentó con una postura impecable, su mirada tranquila, centrada completamente en la simple tarea de diseccionar su huevo hervido suave, como si la yema mantuviera respuestas más profundas que cualquier confesión, sus dedos moviéndose con la precisión de un cirujano, su mente claramente en otro lugar. Has desarrollado una nueva teoría, me aventuré, incapaz de mantener mi curiosidad bajo control, pero su respuesta fue suave, separada pero deliberada. No es nueva, Mon ami, pero más profunda. El corazón humano, Hastings, nunca es sencillo. Este caso, sangra psicología. Antes de que pudiera impulsar más, el inspector Harrow entró, fatiga escrita sobre él como una vieja cicatriz. Su abrigo colgaba libremente de su marco, y sus ojos llevaban el aspecto embrujado de un hombre que había revisado demasiados archivos, demasiado tarde en la noche. Thomas Eden tenía una hermana, dijo, su voz era un toque bajo. Clara, vive cerca, trabaja en los archivos históricos de Darnley. Ante esto, los ojos de Poirot se iluminaron débilmente, una chispa que se enciende debajo del exterior frío, un archivero, apropiado. En tales roles, la verdad a menudo se presiona entre las páginas, esperando silenciosamente. Pronto nos encontramos de pie ante la fachada de los archivos de Darnley, una estructura victoriana imponente con hiedra arrastrando sus costillas y ventanas como los ojos cautelosos que miraban hacia la niebla. En el interior, rodeados por el aroma a humedad del viejo papel y la historia olvidada,
conocimos a Clara Eden. Ella era una mujer cuyos rasgos parecían esculpidos no por el tiempo, sino por el dolor, su cabello se detenía en un giro práctico, su expresión tranquila pero vigilante, y su presencia, de alguna manera, todavía teñida con algo crudo, algo sin cicatrices. Ella nos saludó con una voz que era inquietantemente serena, pero cada palabra se sentía como si se pesara con cuidado antes de la liberación. «Están aquí por Thomas», dijo, no como una pregunta, sino como una certeza grabada en tristeza. Poirot asintió suavemente. «Solo buscamos comprensión, mademoiselle», y entonces la presa se rompió, lentamente. Mi hermano era un niño gentil, tartamudeaba tímido pero bien. Ayudaba a padre en la academia. Los estudiantes jugaron un juego. Lo encerraron en la capilla. Su voz cayó a un susurro lleno de memoria. La madera era vieja, podrida. Se cayó, en la terraza de piedra debajo. Lo llamaron un accidente. Sus manos, anteriormente descansando como agua quieta, se apretaron con fuerza repentina. Él vivió apenas, pero el niño que había muerto ese día, Poirot no dijo nada, solo observó, absorbiendo cada parpadeo en sus ojos como un matemático que resuelve un acertijo sin números. Hicimos algunas preguntas neutrales sobre su trabajo, sus rutinas, pero ella respondió con gracia quirúrgica pulida, reservada, calculada. Sin embargo, debajo de la superficie, el dolor latía como una corriente subterránea que amenazaba con abrirse paso. Cuando salimos del edificio, esperaba un momento de reflexión, pero en cambio, Poirot me giró bruscamente. Toda la pretensión de ocio desapareció. «Hastings, necesito que visites esta dirección», dijo entregándome un papel con un peso casi ceremonial. «Habla con sus vecinos. Informal, discreto. Pero observa todo. Hay algo aquí, escondido a la vista». Seguí sus instrucciones, llegando a una fila de pisos grises ubicados cerca de los acantilados mordidos por el viento, el mar murmurando en el fondo como un testigo olvidado. Disfrazándome como un posible inquilino, entablé una conversación con varios residentes, la mayoría de los cuales describió a Clara como una mujer tranquila y solitaria, que se guardaba para sí misma. Rara vez se veía después del anochecer, pero fue un caballero anciano, sentado en su jardín de rosas y tomando té con las manos temblorosas, quien me dio algo inesperado. «Ella tiene dedos inteligentes, dijo, siempre doblando pequeños papeles, flores, animales, cosas extrañas. Dijo que la ayuda a dormir». Me mostró una vez una grúa de papel con puntas de rojo sangre, hermoso y espeluznante, como si volara directamente de un sueño, o una pesadilla. Algo en mi pecho se apretó. Una grúa de papel, eso no era aficionado, era firma, un mensaje, un eco de una vida que se había estado desmoronando silenciosamente en las sombras. Me quedé allí, el corazón mareado debajo de mi abrigo, dándome cuenta de que no habíamos rozado simplemente el dolor, habíamos despertado una tormenta doblada cuidadosamente en formas delicadas y silenciosas. Clara ya no estaba afligida. Ella estaba elaborando, planeando, y si esas figuras de papel significaban algo, ella ya estaba por delante de nosotros. El sol de la mañana atravesó las cortinas como un observador silencioso, lanzando largos dedos dorados a través de la alfombra, pero su calor se sentía artificial, desconectado del peso que colgaba en el aire como una tormenta apenas contenida. Entré en la suite con urgencia, sin aliento, con el corazón que martillaba con la emoción de la revelación, y encontré a Poirot sentado en el ojo de una tempestad de papel, telegramas, recortes anotados, fotografías y un anuario grueso de Wavecrest Academy abierto frente a él. Sus envejecidas páginas susurraban secretos. Poirot Jade, Diana Matthews, una experta en origami, era la obsesión compartida de su hermano y ella, y él, en particular, tenía un regalo para elaborar cisnes, delicados, perfectos, misteriosos. Poirot no parecía sorprendido.
simplemente asintió con un rayo de reivindicación en sus ojos, como si este detalle final completara la forma de una teoría nutrida durante mucho tiempo. Ah, dijo suavemente, cisne es el emblema mismo de la tristeza tranquila y la identidad velada. Confirma lo que sospeché, Hastings. Ya ves, siempre está en los pliegues más pequeños que la verdad está oculta. Relaté mis consultas. Los vecinos describieron a Diana como solitaria pero cortés, nunca escandalosa, nunca fuerte, una mujer de presencia invisible, como una figura que se retira más profundamente en las sombras en lugar de arriesgarse a la exposición de la luz. Poirot escuchó en silencio, luego hizo un gesto hacia una foto sobre la mesa, una imagen desteñida de una obra de teatro escolar, su elenco congelado en el tiempo en el escenario. Ella está allí, señaló, no en el centro, no elige, no mira de cerca, un observador, probablemente ayudando a su hermano o padre, pero su nombre nunca aparece en los relatos oficiales de la tragedia en Wavecrest. Curioso, no, movió su dedo a otra figura, una chica cuya cara se había raspado violentamente con intención clínica, el daño cruelmente preciso, como si la foto se hubiera convertido en un sustituto por el odio de alguien. Esto, murmuró, no es vandalismo, es un borrado quirúrgico. Quienquiera que esto quisiera que fuera no solo de la página sino de la memoria misma. Sentí un escalofrío entonces, no de la habitación, sino por la comprensión de que estábamos comenzando a tocar una herida escondida que alguien había intentado desesperadamente enterrar. El momento se agrietó con un golpe en la puerta. El inspector Finch entró, con la cara apretada de inquietud. El comedor privado del Gran Atlántico está reservado para 7, tal como lo pediste, pero reuniéndolos a todos así, si el asesino está en la habitación. Poirot levantó una mano suavemente, su voz estable. Debe hacerse, mon ami. La verdad prefiere estar en una multitud. No tiene ningún lugar para esconderse. Luego con un tono más nítido, agregó, tengo una solicitud más. Estación de un oficial discreto cerca de la biblioteca de la ciudad. Si la señorita Matthews deja su puesto, debo ser informado de inmediato. Finch asintió sombríamente y se fue, y Poirot se volvió hacia mí con una mirada de acero tranquilo. Mañana quitaremos las máscaras cada una, pero esta noche descansa, necesitarás tu fuerza. Traté de dormir, pero mis pensamientos giraban como hojas en una tormenta. Algo estaba cambiando, las piezas estaban alineadas, pero algún rincón del caso permanecía enloquecedoramente incompleto. Mientras me preparaba para la cena, capté mi reflejo en el espejo y no reconocí el cansancio en mis propios ojos. Esto no era solo un caso, se había convertido en un descenso al dolor enterrado de alguien, su rabia suprimida, plegada y reprimida como papel, hasta que tomó la forma de algo agudo. Afuera, Limhaven parecía engañosamente sereno debajo de un cielo envuelto en el anochecer, pero yo sabía mejor, si esas ventanas cálidas y luces suaves acechaban una mente capaz de convertir el dolor en origami, y el asesinato en un mensaje. La mañana siguiente llegó con un calor misterioso y no estacional, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Poirot, centrado en la navaja de afeitar, escribió notas en su mano precisa mientras yo miraba en un silencio tenso. Justo antes del mediodía, Finch regresó, no con respuestas, sino con alarma. Ella se ha ido, dijo rotundamente, los ojos con fuerza. Caroline Shepherd. Mi oficial la vio irse temprano, alegando que estaba visitando a su hermana en Eastbourne. Revisé, nunca llegó. La expresión de Poirot no parpadeó. ¿Y su casa?, preguntó. Buscó de arriba abajo, dijo Finch, y sacó del abrigo una bolsa de evidencia sellada. Dentro de ella, como una confesión silenciosa, había un cisne de papel parcialmente plegado, sus alas aún incompletas, como si se hubiera abandonado a mitad del recreo. Lo miré,
los dedos fríos envolviendo mi columna vertebral, y Poirot, después de una larga pausa, se volvió hacia la ventana, murmurando: algunos recuerdos son demasiado agudos para olvidar, y ahora regresan, no para perseguir, sino para terminar lo que comenzaron. El cisne de papel yacía sin terminar en la bolsa de evidencia, como un aliento atrapado a mitad de ruido. Sus alas solo estaban dobladas a medio pliegue, un grito silencioso de ayuda que nunca había tomado vuelo. Poirot lo miró a través del plástico transparente, sus ojos se estrechaban con la precisión de un cirujano, su voz baja y reflexiva. Los pliegues, mon ami, no son los mismos. Mira aquí, esta curva, esta ventaja, demasiado apresurada, demasiado emocional. Mi corazón se sacudió. ¿Crees que la han tomado?, le pregunté, el horror comenzando a arraigarse. Poirot no respondió de inmediato. En cambio estudió el papel como si pudiera hablar. Es una posibilidad, admitió al fin, pero no creo, la más probable. Inspector Finch, sugiero dirigir su búsqueda hacia los terrenos del antiguo Instituto Mariner, particularmente el campanario abandonado, si todavía se encuentra. Finch frunció el ceño, incierto. El campanario, ese lugar ha sido sellado desde el incendio hace 15 años, inseguro. La ciudad trató de demolerlo, pero el costo y su ubicación en los acantilados se consideraban demasiado peligrosos para tocar. Los ojos de Poirot brillaron. Entonces eso es precisamente donde el peligro se retiraría para esconderse. Comienza allí. Con Finch enviado, nos dirigimos a la biblioteca histórica de la ciudad, solo para ser informados de que Diana Matthews había llamado enferma, su primera ausencia inexplicable en más de 3 años. Las cejas de Poirot se levantaron ligeramente, pero en su quietud vi el afilado de la certeza. Un patrón se completa, murmuró. Ahora veamos qué conocimiento dejó atrás. En el ala trasera de la biblioteca, nos llevaron a los archivos locales, una habitación estrecha y con fachada de vidrio que olía a polvo y secretos olvidados. Con la aprobación vacilante del bibliotecario, Poirot se movió como un hombre tras un aroma, levantando registros escolares, fotografías y periódicos frágiles con atención meticulosa. ¿Qué estamos buscando?, susurré. Poirot no levantó la vista. Conexiones, siempre conexiones, dijo, y se detuvo mientras giraba la página amarillenta de un programa de teatro. Mira, Hastings. Era un artículo de décadas atrás con una producción de The Tempest, el elenco congelado en el tiempo, bajo las luces del escenario hace mucho tiempo extinguidas. Un nombre saltó, Caroline Winters, ahora pastora en el papel de Miranda, y justo detrás de ella, casi como un fantasma en las sombras, estaba una figura que reconocí, Diana Matthews, asistente de escenario. Entonces se conocían, respiré. Compartieron la misma tragedia. Poirot asintió gravemente, quizás más que tragedia, quizás el silencio. Luego, guiado por un instinto agudizado durante toda su vida, pidió revisar el registro del personal para materiales que Diana había accedido recientemente. Un bibliotecario junior perplejo nos trajo los registros, revelando un patrón escalofriante. Semanas antes de cada muerte, Diana había solicitado artículos, recortes e incluso obituarios sobre cada víctima. Esto es más que una coincidencia, le dije. Ella los estaba rastreando, como un cazador. Poirot aprovechó la página con ligereza. Sugiere intención, sí. Pero aún podría argumentar la curiosidad de un bibliotecario. Requerimos más. Nuestra última parada fue su escritorio, ligeramente iluminado en la sección de referencia, no tocado esa mañana. Mientras el bibliotecario vigilaba, Poirot se arrodilló y abrió el cajón inferior. Debajo de los catálogos secos yacía una carpeta desgastada, una colección privada de dolor. Dentro había recortes de la muerte de cada víctima, arreglados con precisión obsesiva, además de otros que detallaban el suicidio de su hermano. Pero algo estaba mal.
Poirot sostuvo los recortes a la luz. «¿Ves?», susurró. «Se han extirpado ciertas palabras cortadas con cuidado, frases faltantes, títulos alterados». Me incliné más cerca y lo vi ahora también. Faltaban palabras, verbos, nombres, fragmentos clave recortados de páginas intactas. «Construir algo más», dijo Poirot suavemente, «al igual que las notas de rescate o amenazas. Construido no a partir de la creación sino a partir de la agonía pasada». Reemplazó la carpeta exactamente como la había encontrado, cada movimiento metódico. Luego regresó al hotel con una nueva nitidez en su paso. Allí, sin pausa, marcó el patio de Escocia y solicitó hablar con un hombre del que solo había oído hablar en sus casos raros y oscuros, el inspector Merivale. Su conversación fue corta, su tono tumba. Cuando Poirot colgó el receptor, lo vi claramente ahora, las paredes se estaban acercando, no alrededor del asesino, sino alrededor de algo más peligroso, una verdad tan largamente enterrada que había tomado la forma de algo completamente, algo paciente, y se preparaba para golpear nuevamente antes de que cayera la cortina final. Mientras el anochecer ámbar se asentaba sobre la tranquila ciudad costera de Elmridge Bay, una tormenta no estaba en los cielos, sino dentro de las paredes del Hotel Windermere, donde un aire de tensión bien enrollada agarró el gran salón reservado para lo que se había descrito ominosamente como una noche de respuestas. Ese día, el detective Adrien Voltaire había recibido una discreta llamada telefónica en el salón, su voz tan baja que apenas podía distinguir los fragmentos, lo suficientemente justo como para captar que alguien llegaba en el tren de la noche, justo a tiempo para lo que él llamó crípticamente la cortina final. Dijo poco después, solo que se debían hacer los preparativos y que todos se revelarían esa noche. Me atreví a preguntar si esperaba que asistiera Evelyn Harwell, el enigmático archivero cuya presencia se avecinó sobre la investigación como una sombra a mediodía, y a quien sospechamos no solo de orquestar la cadena de asesinatos poéticos, sino posiblemente de haber orquestado la desaparición de Beatrice Langford, la poeta laureada cuyo último acto conocido fue un artículo que había retirado de un papel en tinta. Voltaire dio una leve sonrisa y respondió, por el contrario, mon ami, si conozco su naturaleza, anhelará ver cómo se desarrolla la obra maestra. El resto de la tarde pasó en tenso silencio. Voltaire se apartó en su cámara, apareciendo solo una vez para hacer otra llamada silenciosa. Traté de perderme en la gaceta local, pero el mundo fuera del caso se desvaneció detrás del aumento del peso de la inminente revelación. A las 6, mientras me vestía para cenar, noté su puerta entreabierta. La habitación estaba vacía. En su almohada yacía una sola nota, garabateada en su inconfundible mano. Fue para completar el arreglo. No temas, la verdad espera el anochecer. Un escalofrío me conmovió, y cuando el crepúsculo se profundizó sobre Elmridge Bay, me encontré mirando por la ventana, buscando en el paseo oscuro su silueta. A las 7 en punto, me paré entre la reunión en el salón de velas del hotel, donde una larga mesa de caoba tenía objetos que reconocí instantáneamente, poemas recortados recuperados de escenas del crimen, una antología desvaída de la Academia Marlowe y esas malditas aves plegadas, sus delicadas alas curvadas en bolsas de evidencia. Uno por uno, llegaron los invitados. El inspector jefe Mallory, llamado desde la capital el sombrío director de la Academia Marlowe, un profesor de literatura retirado con manos temblorosas, el editor de una revista literaria local, y lo más sorprendente la propia Evelyn Harwell, compuesta e inexpresiva, como si simplemente asistiera a una conferencia. Los minutos se pusieron en marcha, murmullos que se elevaban como humo, hasta que por fin se abrieron las puertas, y en Voltaire, en apariencia impecable y a su lado, apareció Beatrice Langford, viva, serena, intacta por los tallados de su destino. El silencio barrió la habitación. Voltaire elevó una mano. «Mesdames et messieurs», dijo,
rico en voz y tranquilo, ha llegado el momento. No estamos solo al borde de una revelación, sino en el centro de una obsesión literaria tan retorcida que se convirtió en el arte del asesinato. Cuando tomó su asiento, su mirada descansó sobre Evelyn Hartwell, quien devolvió sus ojos con una calma extraña e ilegible. Cada víctima, comenzó Voltaire, murió no solo a mano, sino por verso. Su vínculo no era simplemente la Academia Marlowe, sino un manuscrito olvidado, una sociedad literaria abandonada y el hambre de una persona para reescribir un trágico pasado en un final poético. La habitación cayó en una quietud inquieta, el mar exterior golpeando como una conciencia intranquila, mientras nos preparábamos para desenmascarar a un asesino que había compuesto la muerte como un soneto. Caroline se movió sutilmente en su antiguo sillón, la llama de los candelabros cercanos se extendía por su rostro, iluminando la tensión que apretaba la mandíbula, pero fue la quietud en sus ojos, demasiado medida, demasiado deliberada, lo que atrajo la atención del detective Alaric Moreau como una cuchilla o un pulso. Tu memoria, Madame Shepherd, comenzó su voz terciopelo recubierta de amenaza, aparece nublada por el tiempo, o tal vez por culpa. Permítame entonces, restaurar los detalles que prefieres enterrados. Colocó un libro mayor de alumnos de cuero desgastado en la mesa, el sonido nítido y final. Hace 16 años, un estudiante brillante pero socialmente marginado, Elias Hartlow, fue encontrado apenas vivo debajo de los restos destrozados de la antigua casa de botes del Conservatorio de Eastridge. La historia oficial dijo que fue un accidente trágico, fuegos artificiales y la imprudencia entre los estudiantes, pero lo que los archivos omiten es lo que revelé, no fue un accidente, fue deliberado, cruelmente pensado, y finalmente encubierto por la junta escolar. Un silencio espeso envolvió la habitación, e incluso el reloj de abuelo que hacía tic-tac parecía vacilar. Elías nunca volvió a hablar, sus heridas lo dejaron con trauma cerebral y mutismo, su vida se convirtió en un corredor de sombras y susurros, y la primavera pasada, después de años de sufrimiento y obscenidad, terminó su vida. Moreau hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara, antes de continuar, su voz más fría. Y luego comenzaron los asesinatos. Cada víctima se vinculó directamente con esa noche cruel. Cada muerte anunció no con palabras, sino con una delicada polilla de origami, la obsesión de la infancia de Elías, un símbolo de frágil belleza corrompida por la crueldad. Su mirada se trasladó a una mujer en la esquina, Amara Hartlow, quien se sentó compuesta, pero la agonía en su postura era inconfundible. Una mujer agotada por el luto, por el silencio y por la justicia que hace mucho tiempo negó. Algunos creyeron que Amara, su única hermana, estaba exigiendo una venganza silenciosa, dijo Moreau lentamente, vengar a un hermano destruido no en un momento, sino en 16 años insoportables. Sin embargo, la evidencia no se alinea. Las polillas están dobladas con precisión, pero no con su precisión. Los errores del doblado solo podrían ser de alguien que las imita. Dio un paso hacia Caroline, ahora visiblemente pálida. Reclamaste que un intruso te atacó. Una lucha. Hematomas. Una polilla se fue como una advertencia, pero las lesiones fueron superficiales, se colocaron estratégicamente. La escena del crimen, demasiado teatral. Noches antes de cada asesinato. El inspector Rourke se inclinó hacia adelante, con voz fuerte. Estás diciendo que ella fingió su propio ataque, y mató a los demás. Precisamente, respondió Moreau, su tono se volvió acero, superada por la culpa, tal vez incluso los celos de que Elías eligió la muerte por perdonarla. Se reinventó a sí misma como víctima y villana. La fachada de Caroline se agrietó. Sus labios se separaron, pero no llegaron palabras, solo respiraciones poco profundas, y un temblor sutil en su mano. Esto es una tontería. Finalmente escupió, pero su voz fue despojada de convicción. Es
Moreau hizo un gesto a Amara. ¿Compartirías lo que descubriste? Amara se paró lentamente, su voz baja pero resonante. Después del segundo asesinato, reconocí el patrón. Ambas víctimas tenían vínculos con esa noche, pero las polillas de origami no eran suyas. Las reconocí. Caroline solía doblarlas en clase, siempre un poco más torpes que mi hermano. Me guardaba una, hace mucho tiempo, cuando ella todavía fingía ser amable. Ella se volvió, ahora dirigiéndose directamente a Caroline. No hiciste esto por Elías, le hiciste esto a ti misma, a tu silencio, tu propia vergüenza. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de furia. Ella siseó, yo era solo un niño, así que eran ellos, y luego él regresó, en mis sueños, todas las noches. Su silencio era más fuerte que cualquier grito, su voz se rompió en un sollozo. Y entonces los hiciste parar, dijo Moreau suavemente, uno por uno, una sinfonía de silencio, tocada en sangre. La sala permaneció congelada, nadie se atrevió a respirar. La tormenta aulló como un espíritu antiguo perturbado por el sueño, cortando contra los pasos de la ventana, como si exigiera una entrada a la verdad desenterrada dentro, donde Poirot se paró compuesto en el centro de la sala, un ojo silencioso en el huracán de las revelaciones que giraba alrededor de Caroline Shepherd, cuyo espíritu se había vuelto desecado, desgarrado, no por el miedo, sino por el hurra lento de un fuego a una Pfeffer de una década y media. Eras tú, no eras señora, el arquitecto de la culpa y la venganza, dijo en voz baja, su voz desprovista de burla, solo la verdad, del tipo que se apresura más que la acusación. Y cuando los dedos de Caroline se contrajeron junto a su silla, la atmósfera se engrosó, frágil con tensión, lista para romper. Tú creaste ese archivo, la compilación de evidencia, líneas de tiempo, todos vinculados a Thomas Matthews, y los 6 que lo llevaron hacia la ruina. Cuando alguien irrumpió en su hogar la semana pasada, no encontraron documentos aleatorios, no, encontraron un plan. Su mente se mapeó en tinta y recortes, un santuario de obsesión controlada. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo en un ataúd olvidado. Ella, Madame Shepherd, usó su propia investigación en su contra, fabricó las cartas, las amenazas, para velar como el objetivo cuando de hecho, ella era la verduga. Caroline se levantó demasiado rápido, casi tocando la escultura de vidrio a su lado, la pretensión que se agrietaba con su voz. Esto es especulación, ficción, no puedes demostrar que maté a nadie. Pero Poirot permaneció inmóvil, levantando un libro delgado y desgastado de la mesa. Los amables poetas que una vez sangraron. Ah, pero podemos, esta mañana, cuando dejaste tu casa con tanta prisa, tomaste esto, un volumen de citas literarias. Cada escena del crimen contenía esta edición exacta, colocada estratégicamente, ciertos pasajes marcados, la disposición de los objetos, el simbolismo, no apuntaba a un asesino loco, sino a alguien que esconde dolor como teatro. Abrió el libro a la parte posterior, una lista débil, nombres garabateados en el script de bucle, 6 nombres, 6 exalumnos vinculados al incidente con Thomas Matthews, 3 han sido perfectamente tachados, al igual que sus vidas, y aquí, sus huellas digitales, no solo en la portada, sino en cada página marcada atada a un asesinato específico. Esto, dijo suavemente, es su diario de venganza. La piel de Caroline se había vuelto fantasmalmente pálida, la sangre que drenaba de su rostro más rápido que de cualquier cadáver que habían encontrado, y sus ojos se lanzaron hacia el pasillo, calculando, depredador, pero el inspector Finch ya había dado un paso adelante, sellando su destino con el fuerte clic de botas pulidas. Diana Matthews, susurró desde atrás, su voz casi perdida en el sonido de la lluvia llorando contra el vidrio.
¿Por qué hacer esto? Te perdonó Caroline, perdonó a todos. Su nota final lo dijo. Caroline se echó a reír, un sonido quebradizo, agrietado, completamente desprovisto de alegría. Perdón, se escapó. Murió con paz, mientras yo viví cada segundo. ¿Sabes a qué me costó? Expulsada, avergonzada, silenciada. Mi familia pagó una fortuna para esconderme, pero ningún dinero podría comprar mi futuro. 15 años, me di cuenta, se escapó y todavía me estaba pudriendo. Su voz fugó en el borde de la histeria, temblando como una cuerda floja sobre la locura, pero cuando los puños se cerraron alrededor de sus muñecas, su desafío dio paso a la desesperación. Poirot se volvió suavemente hacia Diana, quien se quedó atónita, atrapada en la réplica de una verdad demasiado pesada para una noche, y con un ligero arco, habló con un arrepentimiento tranquilo. Debo disculparme por lanzar una duda incluso momentánea. Era necesario, para sacarla de las sombras, para dejar que la máscara se deslice bajo presión. Diana asintió lentamente, las lágrimas brillaban aunque no cayeron. Él puede descansar ahora, susurró, sabiendo que la verdad no murió con él. Más tarde, mientras el viento aullaba como una bestia más allá de las ventanas del hotel y el fuego se puso a la cabeza en el hogar, finalmente le pregunté a Poirot cómo había sabido. Sirvió su sirop de casis lentamente, los ojos fijos en las sombras de baile, los cisnes de papel Mon Ami. Thomas Matthews era un maestro del redil, cada pliegue perfecto, simétrico, decidido, pero los que se quedaron en las escenas del crimen, libros, no solo presentes, sino venerados, escenificados. Este era alguien con una mente literaria, una persona que convirtió el asesinato en una actuación, venganza en una novela desarrollada en cadáveres y citas. Se recostó, el peso del caso que se asentó en sus hombros como el polvo de una bóveda sin abrir. Gira el alma, se pliega el tiempo hacia adentro. Caroline se dijo a sí misma que era una víctima, que la justicia exigía sangre, pero la justicia, dijo, no se esconde detrás de metáforas y papel doblado. Eso es amargura, agudizada con el tiempo. Afuera, el viento se dio cuenta, y me di cuenta de que nos iríamos por la mañana, de regreso a Londres, pero los cisnes de papel se quedarían atrás, un recordatorio fantasmal de que el pasado no muere,